características similares a las del sistema cardiovascular. A las del sistema cardiovascular. Tiene una serie de vasos, que son los vasos linfáticos, por los cuales circula la linfa. Por los cuales circula la linfa. ¿Sí? Esta linfa va a llevar dos tipos de contenido. Por un lado, lleva un contenido producto de las infecciones, de los procesos inflamatorios, de los procesos infecciosos. Y por otro lado, es por ahí por donde circulan principalmente las células neoplásicas. ¿Sí? Por ahí es donde circulan las células neoplásicas. En su trayecto, ¿sí? Encontramos estas estaciones de filtración llamadas ganglios. Esos ganglios van a servir como estaciones de filtración de esa linfa. Tenemos ganglios prácticamente en todo el cuerpo y forman conglomerados llamados cadenas ganglionares. Forman conglomerados llamados cadenas ganglionares. Cuando la linfa lleva producto de una inflamación, de una infección, estos ganglios crecen. Son dolorosos y son móviles. Cuando los tocamos se mueven. Sí, son móviles. Cuando los tocamos se mueven. ¿Sí? Hacia un lado, hacia otro. Cuando los presionamos, se mueven, se van hacia un lado, hacia otro. Y duelen. Pero cuando en esta linfa viajan células neoplásicas, células cancerosas, en esos ganglios también van a crecer. Esos ganglios crecen, ¿sí? Y los ganglios van a ser fijos. Crecen, se mantienen fijos y no duelen. Por eso una de las partes más importantes de este sistema en la clínica es saber explorar estas cadenas ganglionares y adelantarnos al diagnóstico que estaríamos haciendo en ese paciente. Repito, las cadenas ganglionares, por un proceso infeccioso, ¿sí? Son grandes, son dolorosas y son móviles. Cuando las presionamos se mueven hacia un lado o hacia otro y duelen. Cuando circulan células neoplásicas, células cancerosas, estos ganglios crecen, se mantienen fijos y no duelen. ¿Sí? Entonces vemos cómo junto a una arteria, como vemos aquí abajo, a una arteria, a una vena, siempre va a haber vasos linfáticos. Vasos linfáticos que van a recoger, ¿sí? Esa linfa que puede llevar producto de un proceso inflamatorio, infeccioso, o de un proceso neoplásico. Estos vasos linfáticos generalmente llegan, ¿sí? A un conducto llamado conducto torácico, o a nivel abdominal, a lo que se conoce como la cisterna de Beckett. ¿Sí? Estas finalmente van a llegar a la vena cava superior, y de ahí van a pasar a lo que sería la aurícula derecha, ¿sí? Hay dos dilataciones a donde llegan
todos estos vasos linfáticos, ¿sí? Y va a ser a nivel torácico el conducto torácico y a nivel abdominal la cisterna de Peck. Hay a nivel de cuello, muy cerca de lo que sería la formación de los troncos brachiocefálicos por la unión de la yugular interna y la subclavia, ¿sí? Que se conoce como vaso linfático, ¿sí? Largo, ¿sí? Conducto linfático, perdón, conducto linfático largo, que se encuentra a nivel del cuello, ¿sí? Estos son los vasos linfáticos que van a reunir toda la linfa del cuerpo para llevarla finalmente a lo que sería esa vena cava superior, ¿sí? Y de ahí a la aurícula derecha. Lógico, con una linfa ya filtrada, ya limpia, ¿sí? Sabemos que una de las vías más importantes por las cuales viajan las células cancerosas, ¿sí? Hacia otros lugares del cuerpo es a través de la vía linfática. A través de la vía linfática viajan, ¿sí? A través de la vía linfática viajan, ¿sí? Esas células cancerosas, ¿sí? Y se instalan en otros lugares del cuerpo, que es a lo que llamamos metástasis. Metástasis. Puede estar creciendo un tumor, pero puede estar localizado mientras no viaje por vía linfática o vía hematógena, que sería por sangre. ¿Sí? Bien, aquí podemos ver, fíjense bien en este esquema, muy, muy bello. Podemos ver a la arteria, podemos ver a la vena y podemos ver a los vasos linfáticos cómo llegan a las estaciones en donde se filtra esa linfa, que son los ganglios. Tienen una forma y de hecho un tamaño muy parecido a una lenteja. Son muy parecidos a una lenteja en forma, cuando las tocamos clínicamente. Histológicamente se dice que tienen una forma de frijol arriñonada, ¿sí? Pero cuando las sentimos clínicamente, se sienten como una lenteja. De hecho, son casi del tamaño de una lenteja, ¿sí? Bien, en este sistema linfático, aparte de los vasos que mencionábamos, vamos a encontrar órganos primarios y órganos secundarios. En el sistema linfático encontramos órganos primarios y órganos secundarios. Hay dos órganos primarios solamente y sería la médula ósea y el timo, la médula ósea y el timo. De la médula ósea ya hemos hablado y se encuentra dentro de los huesos, principalmente los huesos largos, pero también lo encontramos en el hueso esponjoso, ¿verdad? A nivel de las epífisis, ¿sí? En donde mayor parte encontramos es en la diáfisis, ¿verdad? De esos huesos largos, aunque también encontramos entre las trabéculas de ese hueso esponjoso. Es ahí en donde se forman las células de la sangre, por eso se le llaman, ¿sí? Órganos primarios. El otro es el timo, es el timo. Este timo, este timo lo vamos a localizar también en el mediastino. Lo vamos a encontrar en el mediastino, ¿sí? Esa parte media de la cavidad torácica. Pero lo encontraríamos en el mediastino anterior, ¿sí? En el mediastino anterior. Se va a relacionar en su parte inferior con el corazón, con las aurículas, con las orejuelas, ¿sí? En sus partes laterales, como vemos aquí, se relaciona con la vena cava, con el tronco brachiocefálico derecho, con el tronco brachiocefálico derecho, ¿sí? Y con las carótidas primitivas, así como con las subclavias.
con las carótidas primitivas, así como con las subclavias. En su parte posterior encontramos a la tráquea. En su parte posterior encontramos a la tráquea, a la carina. Encontramos a la tráquea, a la carina. ¿Sí? Encontramos al callado de la aorta, al callado de la aorta, al callado de la aorta, al tronco brachiocefálico, al tronco brachiocefálico, a la carótida primitiva izquierda y a la subclavia izquierda. Encontramos también, ¿sí?, una parte de lo que sería el esófago. El esófago. En su parte superior encontramos a la tráquea, a las arterias y venas tiroideas inferiores. Arterias y venas tiroideas inferiores. Y encontramos a las carótidas primitivas. Encontramos a las carótidas primitivas. En su parte anterior vamos a encontrar al esternón y a las costillas, a los músculos intercostales, al esternón, a las costillas y a los músculos intercostales. Bien, va a estar irrigado por las arterias bronquiales, que decíamos que son ramos de la aorta, ¿sí? Y también las alcanza a irrigar la arteria tiroidea inferior, ramo de la arteria subclavia, El drenaje, pues, sería la vena tiroidea inferior, que drena la vena subclavia. Y las venas bronquiales, que drenan a la vena cava superior. También está inervado por el nervio vago y nervios espinales. Nervios espinales cervicales y torácicos. Este timo crece durante la niñez y a nivel de la pubertad debido a la presencia de hormonas sexuales, involuciona. Este timo involuciona a partir de la pubertad por la presencia de hormonas sexuales, como sería la testosterona y los estrógenos y la progesterona. ¿Sí? Tenemos que queda así como una cicatriz, tejido fibroso y tejido adiposo. Después de la pubertad. Histológicamente, un timo activo, que sería durante la niñez, tendría una cápsula de tejido conectivo. Que aquí la vemos. Esta es la más externa, miren, esta es la cápsula. De tejido conectivo. ¿Sí? Esta cápsula de tejido conectivo entra al tejido del timo. ¿Sí? Y divide al timo en lóbulos y lobulillos. En cada uno de estos lobulillos
encontramos una zona externa oscura. Encontramos una zona externa oscura, que sería la corteza. Sería la corteza. Y encontramos una zona interna, que sería la médula. Encontramos una zona interna llamada médula. Vemos que a nivel de la médula encontramos estas estructuras formadas por células epiteliales de origen endodérmico, que se organizan de forma espiral. Son células epiteliales de origen endodérmico, que se organizan en forma espiral y forman estas estructuras llamadas corpúsculos de Hassall. Corpúsculos de Hassall. Hassall se escribe H-A, Hassall se escribe H-A-S-S-A-L-L, Hassall, corpúsculos de Hassall. Todavía no se sabe cuál es su función. Su función. Todavía no se sabe cuál es su función. Vemos en este esquema la cápsula. Cómo se meten el tejido conectivo formando los tabiques o trabéculas, dividiendo al timo en lóbulos y lobulillos. Dentro de cada una de ellas encontramos en la parte externa una zona más oscura, que sería la corteza, y una zona más clara, que sería la médula. ¿Qué encontramos? En la corteza encontramos estas células que se llaman células epiteliales de origen ectodérmico. Células epiteliales de origen ectodérmico. Vamos a encontrar también, ¿sí?, a los macrófagos, Y vamos a encontrar a los linfocitos T, principalmente los T cooperadores, llamados CD. Estos CD, los más importantes son aquí el CD3, el CD4 y el CD8. El CD3, el CD4 y el CD8. Estos, en la parte externa de la corteza, están inmaduros. Tienen que ir madurando conforme se van dirigiendo hacia la médula. Si no pueden madurar, porque la maduración está determinada por la formación de receptores. Si estos receptores no llegan a formarse adecuadamente, entonces los macrófagos los destruyen. Hacen una selección de los únicos que pueden quedar activos. ¿Por qué? Porque si estos no están debidamente formados, pueden empezar a destruir células de nuestro cuerpo. Por eso es de que antes de que suceda eso, los macrófagos que hay en la corteza, ¿sí?, los destruyen. A nivel de la médula, vamos a encontrar células epiteliales de origen endodérmico. Eran esas que se organizaban en forma de espiral y formaban a los corpúsculos de Hassall. Sí, eran esas células epiteliales de origen endodérmico que en la médula se organizaban en forma de espiral y formaban a los corpúsculos de Hassall. ¿Sí? Vemos también macrófagos
Y vemos a los linfocitos T, principalmente, decíamos, esos CD3, CD4 y CD8, ¿sí? Ya activos, ya funcionales, ya para poder salir a la circulación. Es aquí entre la corteza y la médula que se activan y se hacen verdaderamente funcionales a estos linfocitos T, CD3, CD4 y CD8. ¿Hay alguna duda sobre este timo? Sí, Ajá. nada más me confundí un poquito. Entonces, los que no están activos se van a encontrar a nivel de la corteza y ya activos en médula. Efectivamente. Ah, ok. Sí, es que ¿Y me qué había le confundido. sucede a aquellos que no se alcanzan a activar y a ser funcionales totalmente? Ah, dijo que se destruía, ¿no? Bueno, los Ajá, destruían los mismos macrófagos. los macrófagos, efectivamente. Ah, sí, gracias. ¿Sí? Eh, Precisamente durante el VIH, en el VIH y en el cáncer, estas células son las que están fallando. ¿Sí? Estos linfocitos CD4 y CD8 son los que fallan tanto en el VIH como en el cáncer. ¿Sí? Otro de los órganos, pero ya secundario, es el vaso. Es el vaso. Este ya es secundario. Al igual que los ganglios, al igual que las amígdalas, al igual que los nódulos linfáticos. ¿Sí? Vemos al vaso. A ver, ¿dónde se localiza el vaso según este esquema? En el hipocondrio derecho. En el hipocondrio izquierdo. En el hipocondrio izquierdo. Muy bien. ¿Con quién se relaciona este vaso en la parte anterior? Con el estómago. No. Bueno, parte del sí, estómago. ¿No? ¿Sería con la caja torácica? Con la caja torácica, ¿verdad? Con la caja torácica. Con la caja torácica. Ahí están las costillas y los músculos intercostales. ¿Sí? También está parte del estómago. ¿Quién estará en la parte lateral izquierda? ¿Costillas? Las costillas y los músculos intercostales. ¿Y quién estará en la parte posterior? También. También las costillas y los músculos intercostales. ¿Quién va a estar en la parte superior? ¿El hígado? El diafragma, el diafragma. ¿Y en la parte lateral derecha? El estómago. El estómago, muy bien, el estómago. ¿Y quién va a estar en la parte inferior? En el intestino grueso. Bueno, no, el ¿Sí o no? colon descendente. Ajá, en la unión con el colon descendente, ¿verdad? ¿Cómo llamábamos a ese ángulo? Ángulo Ángulo cólico. 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 Cólico esplécnico. Así Cólico es. esplécnico. ¿Y quién estará posterior a ese ángulo cólico esplécnico y que por lo tanto también sería una relación inferior? No alcanza el páncreas hasta allá. ¿El riñón? El riñón.
¿El riñón qué? Izquierdo. Izquierdo. El riñón izquierdo. Ahí están las relaciones anatómicas de ese vaso. Miren, aquí está la arteria que la irriga. Se llama arteria esplécnica o esplécnica. Algunos libros dicen que se origina de la arteria celíaca o tronco celíaco. Otros dicen que se origina directamente de la aorta. El drenaje venoso sería la vena esplécnica, que de igual manera algunos libros dicen que drena a la vena celíaca y de ahí a la vena cava inferior. Otros dicen que no, que esta vena esplécnica drena directamente a la cava inferior. ¿Sí? Histológicamente presenta una cápsula. Miren, histológicamente presenta una cápsula, que de igual manera se mete este tejido conectivo de la cápsula, formando esos tabiques, esas trabéculas, menos marcadas, porque realmente no se ve que el vaso esté dividido tan marcado en lóbulos, en lobulillos, pero sí hay tabiques, sí hay trabéculas. Y vean, en la parte cóncava de como veíamos en esta imagen, entra la arteria, sale la vena, entran nervios, ¿sí? Y también tiene un hilio, ¿verdad? Es el hilio del vaso, es el hilio esplécnico. Es el hilio del vaso, es el hilio esplécnico. Ya dentro del vaso podemos encontrar estas zonas más oscuras, ¿sí? Esféricas, que llamamos nódulos. Los nuevos libros lo llaman folículos linfáticos. Encontramos 3 tipos de folículos linfáticos: los primarios, los secundarios y los terciarios. Estos folículos o nódulos forman lo que se conoce como pulpa blanca. Y esos folículos de la pulpa blanca también los encontramos como corpúsculos de Malpighi. ¿Sí? Cuando los vemos ya al microscopio se observan así, miren. Aquí estarían las trabéculas, los tabiques. Aquí están las trabéculas. ¿Sí? Y tenemos estas zonas más oscuras en forma esférica, que son los folículos, son los nódulos, los llamados también corpúsculos de Malpighi, y que no son otra cosa más que la pulpa blanca. Esos folículos los encontramos primarios cuando son todos oscuros. Se llaman folículos primarios. Cuando tienen una zona externa oscura y una clara interna, son folículos secundarios. Y a esa zona oscura que los delimita, se le llama corona. Y al centro más claro, se le conoce como centro germinativo. Estos folículos secundarios son los verdaderamente activos. En la corona de estos folículos secundarios encontramos linfocitos T.
CD4 y CD8. Y en los centros germinativos tenemos linfocitos B, transformándose en células plasmáticas. En el centro germinativo hay linfocitos B, transformándose en células plasmáticas. En la corona se observan linfocitos T, CD4 y CD8. Los folículos primarios están inactivos. Sí hay linfocitos T y linfocitos B, pero están inactivos. Es en los folículos secundarios en donde podemos observar claramente una corona y un centro germinativo, que son los activos, son los funcionales. Un folículo secundario, ¿sí? Va a ser el activo, el funcional, y el terciario son folículos en degeneración. Casi al centro del centro germinativo, hay una arteria. Hay una arteria que se llama arteria central. ¿Sí? Se llama arteria central. Y fíjense bien, entre la pulpa blanca, que serían los folículos, los nódulos, encontramos capilares por donde circulan eritrocitos. Ahí, en esos capilares, vamos a encontrar macrófagos, muchos macrófagos. Estos macrófagos se van a encargar de destruir a los eritrocitos. ¿Sí? Los destruyen cuando estos eritrocitos envejecen y pierden su forma bicóncava y adquieren una forma esférica. ¿Sí? Cuando los eritrocitos envejecen, pierden su forma Ok, ya me equivoqué. Un momento. Bien, Diana, Rosalía. Los folículos terciarios, ¿cómo van a ser? Bueno, ve que los secundarios están como oscuros de afuera y claros de dentro. Y los oscuros y los terciarios, ¿cómo son? Pierden forma totalmente. ¿Sí? Cuando tú ves un órgano que empieza a degenerar, ¿sí? Pierde su forma totalmente esférica. Ya no observas esas zonas bien delimitadas de la corona y el centro germinativo. Ok. Gracias. No vemos aquí alguna porque generalmente se presentan en problemas patológicos. ¿Sí? Ok. ¿Sí? Entonces decíamos que aquí, entre la pulpa blanca, entre estos nódulos,
encontramos capilares con macrófagos. Por esos capilares circulan sangre. Y es ahí en donde van a ser destruidos los eritrocitos viejos. Al igual que las plaquetas, ¿eh? Al igual que las plaquetas. Ahí se destruyen eritrocitos y plaquetas. Los eritrocitos viejos pierden su forma bicóncava y adquieren una forma esférica. Al adquirir una forma esférica, ya no pueden pasar por los capilares de este vaso y son destruidos por, ¿sí?, los macrófagos. Hay una patología en la cual las personas forman eritrocitos esféricos, no bicóncavos. Y bueno, pues esas personas sufren de una anemia muy especial, no por la producción, sino por la destrucción, ¿sí?, masiva de estos eritrocitos. Cuando vemos esto, se observa en estos capilares con eritrocitos zonas rojas, a lo cual le llamamos pulpa roja. Y como tienen una forma longitudinal, quien llora a su perro, apague su micrófono, por favor. ¿Cómo son estas zonas de pulpa roja longitudinales por la forma de los capilares? Se le conocen también como cordones de Billroth. Billroth se escribe B grande I L L R O T H. Billroth. ¿Sí? Cordones de Billroth. ¿Sí? Es aquí en donde se destruyen eritrocitos y plaquetas. Resumiendo entonces la parte histológica, el vaso presenta una cápsula, ¿sí? Presenta tabiques, una cápsula, presenta tabiques de tejido conectivo, y dentro de ellos encontramos a la pulpa blanca y a la pulpa roja. En la pulpa blanca encontramos anteriormente llamados nódulos linfáticos. Después fueron llamados folículos linfáticos, que hay primarios, secundarios y terciarios. El primario es inactivo. En el secundario observamos una zona oscura llamada corona y al centro una zona clara llamada centro germinativo. En la corona encontramos linfocitos T, CD4 y CD8, y en el centro germinativo encontramos linfocitos B transformándose en células plasmáticas. También en estos centros germinativos encontramos una arteria llamada arteria central. Estos folículos secundarios son también llamados corpúsculos de Malpighi. Entre estos folículos, estos corpúsculos, encontramos capilares con vasos capilares con eritrocitos, ¿sí?, y macrófagos, ¿sí?, en lo que llamaríamos pulpa roja, ¿sí?, y que se encuentran en forma longitudinal formando a los cordones de Billroth, en donde se van a destruir eritrocitos y plaquetas envejecidos. Eritrocitos y plaquetas envejecidos, ¿sí? ¿Alguna duda del vaso? Sí. Inervación no nos dio. La inervación es igual, ¿sí? Nervio vago y en este caso nervios espinales lumbares, ¿sí? Aquí vemos nuevamente estos folículos. Este folículo podría ser un primario, no se lo observa claramente, ¿sí? Esa corona y ese centro germinativo. Vean,
pierde su forma, podríamos clasificarlo como un folículo terciario. Un folículo terciario. Y si nos damos cuenta, miren, entre ellas están estas zonas más rojas, que sería la pulpa roja. Es aquí en donde se encuentran los cordones de Billroth. Los cordones de Billroth, que es en donde se destruyen los eritrocitos y las plaquetas. Aquí vemos todavía más macrófagos, fíjense bien, todas estas zonas oscuras son macrófagos. Vemos a los folículos secundarios con su corona, con su centro germinativo, ¿sí? Y aquí, bueno, pues no se observa claramente lo que sería la pulpa roja, pero sí observamos gran cantidad de macrófagos, gran cantidad de macrófagos. El vaso es uno de los órganos que crece principalmente en presencia de cáncer, principalmente a nivel abdominal, en un cáncer de páncreas, en un cáncer de hígado, en un cáncer de colon, en un cáncer de estómago, ¿sí? El vaso crece. ¿Por qué? Ajá, ¿y tiene algo el vaso para hacerlo? Los linfocitos T, ¿no? Los B, los CD4 y CD8. Efectivamente, efectivamente. Entonces, busca eliminarlos y aumente y aumente y aumente en cantidad y por lo tanto aumenta también en volumen, ¿sí? ¿Dónde explorarían ustedes el vaso? En el hipocondrio izquierdo. Condrio izquierdo. En el hipocondrio izquierdo. ¿Qué tendrían que meter sus manos por debajo de quién? De las De las costillas. costillas. De las costillas, del lado izquierdo. Cuando hay un verdadero crecimiento de este vaso, una esplagnomegalia, es suficiente con poner al paciente recostado para ver cómo sus costillas se levantan, ¿sí? Ni siquiera necesitaríamos palparlo, ¿sí? Se ve claramente cómo se levantan, ¿sí? Hacia adelante, hacia los lados, y lo único que tendríamos que confirmar es a través de un ultrasonido, a ver si realmente es el vaso, o no vaya a ser que sea el estómago o el mismo páncreas el que esté empujando al vaso, ¿sí? Pero por lo pronto, bueno, pues ustedes ya tienen una idea, ¿sí? Bien, otro de los órganos secundarios son los ganglios linfáticos. Les recuerdo que hay que ponerle apellido, ganglio linfático. Hay que ponerle apellido, ganglio linfático. ¿Sí? Estos, ya habíamos dicho, son filtros para la linfa que circula en los vasos linfáticos. Se unen en conglomerados llamados ¿qué? ¿Cómo se llaman los conglomerados? Cadenas ganglionares. Cadenas ganglionares. Vamos a encontrar cadenas ganglionares en todo nuestro cuerpo. Vamos a encontrar cadenas ganglionares en la cabeza. ¿Cómo llamaríamos a estas cadenas ganglionares? Miren. ¿No? Janetita, ¿cómo se llamarían estas cadenas ganglionares que se encuentran aquí? Janet, ¿sí estás por ahí? Sí, las occipitales. Occipitales, muy bien, Janet, muy bien. Y no es por molestarte, pero bueno, pues esto es muy lógico, ¿verdad? Y estas que están aquí, ¿cómo se llamaría? Las preauriculares. Retro, Ah, retroauriculares. muy bien. ¿Y estas que están aquí? Esas sí son las preauriculares. Ajá, o, Ah, ¿cómo se llama esta glándula? la
la parótida. Ajá, parotidios, parotidios. ¿Y cómo se llamarán estas que están aquí? Submandibulares. Estas son las submandibulares y estas Las sublinguales. sublinguales. Y todas estas se van a dirigir a estas, que son las Cervicales. cervicales, superficiales, porque por dentro estarían las cervicales profundas. Cervicales profundas. Muy bien, Janetita, muy bien. ¿Sí? Estas cadenas ganglionares son muy importantes para el odontólogo. Generalmente palpamos. ¿Cómo lo hacemos? Con las puntas de los dedos, vamos como pisando estas zonas, Si sentimos una lentejita, ¿sí? En alguno de estos lugares es un ganglio, ¿sí? A ver, si esa lentejita está aumentada de volumen, duele y se mueve cuando la piso con mi dedo, ¿qué me indica? Y es un proceso infeccioso. Proceso de infección. Hay un proceso infeccioso inflamatorio. ¿Ustedes creen que por una infección dental, por un absceso dental, lleguen a formarse, lleguen a crecer estos ganglios? Sí. Sí. Una infección de garganta. ¿Aumentará de tamaño estos ganglios? Sí. Sí, ¿verdad? De faringe, de laringe, ¿sí? De istmo de las fauces, de amígdalas, ¿sí? Entonces, son muy, muy importantes explorarlas. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si mi paciente está aparentemente sano? Y nosotros le hacemos una exploración y sentimos cadenas ganglionares aumentadas de volumen, no se mueven cuando la piso, no se mueve. Y además no duele. ¿Qué podría pensar? Cáncer. En un proceso neoplásico. A ver, no es seguro. Tendría yo que hacer más estudios. Tendría que buscar una tomografía, una resonancia, en estudios de laboratorio, marcadores tumorales. Pero este ya me está dando una idea de que hay algún problema por ahí. ¿Sí? Les aclaro que las enfermedades virales hacen crecer a los ganglios y ¿qué creen? Ya no se achican, se quedan grandes. Por ahí quien ha tenido viruela, sarampión, herpes zóster, herpes simple, ¿sí? Coxsackie. Todas estas enfermedades virales hacen que crezcan los ganglios y ya no se achican. Como en otras infecciones. Las infecciones bacterianas, micóticas, parasitarias, ¿sí? Después de cursar la infección, se vuelven a su estado original, ¿sí? Nos vamos más abajo y tenemos cadenas ganglionares, fíjense bien, claviculares, tenemos axilares, tenemos pectorales, mamarios, ¿sí? ¿Por qué es tan importante la palpación en esta parte medial, en esta parte inferior, en esta parte lateral de las mamas? ¿Por qué? Ajá. ¿Y qué detectamos principalmente cuando palpamos? Inflamación. ¿Y qué serán esas bolitas? Los ganglios linfáticos. Mamarios internos o mediales, submamarios y axilares, ¿verdad? ¿Sí? Muy, muy importantes, muy importantes.
cuando el médico opera, aparte del tumor, ¿qué otra cosa quita? Las mamas. Puede quitar la mama, sí, efectivamente. Los ganglios. Sí, quita las glándulas mamarias, sí, pero ¿qué otra cosa quita? Los ganglios. Los ganglios, las cadenas ganglionares. Y las manda a revisar. En base a eso, podríamos decir qué tan grave es la situación. Si estamos en una primera fase, en una segunda fase, en una tercera fase del desarrollo de ese cáncer. De esta manera se determina si tan solo con la cirugía, o cirugía y radioterapia, o cirugía y quimioterapia, o cirugía, quimioterapia y radioterapia. ¿Sí? Si solo se elimina una o se eliminan las dos. ¿Sí? Muy importantes. Vemos que también encontramos a nivel de miembros superiores, a nivel de miembros superiores, a nivel de miembros superiores, en lo que serían las cadenas ganglionares humerales. ¿Sí? Y a nivel del antebrazo, las cadenas de ganglios cubitales y radiales. Es a nivel de codo en donde se unen estas cubitales y radiales con la humeral. ¿Alguien de ustedes tiene abuelita y es de pueblo? Sí, yo. Sí, ¿Sí? Sí. ¿Quién? ¿Quién dijo yo? que te soban te soban en donde está el cuello, ¿no? Según cuando tienes como infección en la garganta, para Ajá. que te quite. Sí. De hecho, también te soban en la parte del brazo, ¿no? Por encima del codo. Ajá, efectivamente. ¿Y qué les dicen? ¿Que les van a tronar qué? Las anginas. Las anginas, ¿verdad? Que les truenan las anginas. Oye, ¿y eso funciona? No, a mí solo me lastimó. Nada más te lastimó. Utilizo jitomate y no sé qué tanto y toda me dejó embarrada. Ajá. Y no sirvió. Pues no, no sé, quién sabe. Bueno, se encuentra la medicina alternativa y en esta medicina alternativa está la acupuntura y la digitopuntura. ¿Qué creen que coinciden esos puntos en donde soban las abuelitas con la digitopuntura? Y de hecho, la acupuntura y la digitopuntura ya son ciencias alternativas médicas. Entonces, sí llega a funcionar cuando se aplica de una forma adecuada. Esto, bueno, pues ustedes no lo pueden manejar con el maestro de clínica porque pues, les van a decir que es charlatanería, pero al final la acupuntura y la digitopuntura sí tienen un fundamento científico. ¿Sí? A mí lo que me sorprende es cómo las abuelitas fueron aprendiendo todo este tipo de situaciones con lo que serían los puntos energéticos. Pero bueno, y en algún momento hablaremos sobre la acupuntura, ¿sí? Sobre la digitopuntura y verán que tiene un fundamento verdaderamente científico, verdaderamente científico. Y decíamos que todos estos vasos linfáticos de alguna manera, en la acupuntura ese tipo de problemas se presenta por un estancamiento de linfa, ¿sí? Cuando hay mucha linfa y está muy espesa, se estanca. Y eso es lo que nos enferma. Al final, con esa sobada, ¿qué es lo que estás haciendo mecánicamente? Estimular el paso de la linfa, ¿sí? Para que de alguna manera mejoremos, ¿sí? Pero les repito, bueno, pues esto con el maestro de clínica, pues no lo podemos finalmente manejar.
¿sí? Todavía para mucha gente incrédula, pues simplemente no acepta que la acupuntura y la digitopuntura son ciencias médicas alternativas, ¿sí? Bien, entonces teníamos que toda esta linfa va a llegar a esta dilatación, ¿cómo se llama? A nivel de la cavidad abdominal. ¿Cómo se llama esta dilatación a nivel abdominal en donde llega esta linfa? Cisterna de Beckett. Cisterna de Beckett. ¿Y cómo se llama esta dilatación a nivel torácico? El Conducto torácico. Conducto torácico. Y aquí está otra a nivel de cuello que sería conducto el linfático conducto largo. linfático largo. El conducto linfático largo, a donde va a llegar precisamente toda esta linfa. Ahora veamos cómo son los ganglios, ¿sí? Histológicamente. A ver, seguramente alguien va a preguntar, oye, ¿y la irrigación y la inervación? Bueno, pues la va a irrigar arterias que están cerca de esa zona, de ese ganglio. Les recuerdo que hay ganglios en todo el cuerpo. Hay ganglios en todo el cuerpo. Ah, nos faltó mencionar en los miembros inferiores. A ver, miren, nos faltaron las cadenas ganglionares inguinales. Las cadenas ganglionares inguinales, ¿sí? Que serían las que reciben la linfa de procesos infecciosos y o neoplásicos, ¿sí? De órganos de la cavidad abdominal y pélvica, Si es cierto que hay ganglios dentro, más bien en la adventicia, en la serosa de todos los órganos, sí es cierto, pero no podemos palparlos. Los que sí podemos palpar son los inguinales, ¿sí? Los inguinales. Hay también ilíacos internos, ilíacos externos, hay ilíacos internos, hay ilíacos externos, hay ganglios femorales, ¿sí? Y ganglios, cadenas de ganglios en tibia, tibiales y peroné, ¿sí? Prácticamente tenemos en todo el cuerpo cadenas ganglionares. Aquí la situación, ¿quién las irriga? Ah, pues las arterias que están ahí cercas, ¿Cómo drena? Pues a través de las venas que están ahí cerca, ¿sí? ¿Hay inervación? Claro que hay inervación, duelen los ganglios, duelen. Si no hubiera inervación, pues no dolería ninguno. Pero la pregunta obligada, ¿por qué los ganglios ante entidades neoplásicas no duelen? ¿Por qué? Porque bloquean a los nervios, las células neoplásicas bloquean a los nervios. ¿Cómo es la evolución de un tumor canceroso en el 80% iniciales? ¿Cómo es? Son indoloros, no duelen. Cuando se dan cuenta es porque ya creció muchísimo y empieza a molestar. Lógico, en la última fase del cáncer son dolores tan fuertes que el paciente debe de estar drogado, dormido, porque no soporta el dolor. La mayoría del tiempo lo tienen dormido, lo tienen drogado, lo tienen noqueado, ¿sí? Efectivamente. Solo con narcóticos podemos solucionar el problema. Pero en las primeras fases no hay dolor, porque las células cancerosas bloquean el dolor. ¿Sí? Y por eso al mismo ganglio, pues le bloquea el dolor.
Por eso cuando yo lo piso, no le duele, no le duele. ¿Sí? Ahora sí, miren, ¿qué forma le ven a este ganglio? Arriñonado. Arriñonado. Era lo que yo les decía. Esto lo vamos a ver ya en un corte arriñonado. Cuando lo sentimos, clínicamente es como una lenteja. Es como una lenteja. Si es arriñonado, presenta una cara externa convexa, una cara externa convexa, una cara interna cóncava, una cara interna cóncava. A la cara externa llegan vasos linfáticos, Esos vasos linfáticos se llaman vasos linfáticos aferentes. Vasos linfáticos aferentes. Llegan a la cara convexa. Y llegan con linfa. En la cara cóncava salen vasos linfáticos. Estos vasos linfáticos se llaman vasos linfáticos eferentes. ¿Sí? Vamos a encontrar una corteza, y vamos a encontrar una médula. Vamos a encontrar una corteza y vamos a encontrar una médula. ¿Qué observan ustedes en la corteza? ¿Qué se observa en la corteza? ¿Qué se observa? Lóbulos. ¿Lóbulos? No, folículos. Folículos. ¿Sí? Y todos estos folículos que vemos son folículos ¿qué? Linfáticos. Secundarios. Folículos linfáticos secundarios. Muy bien. Habrá primarios que hay primarios. Habrá terciarios si hay terciarios. ¿Por qué ustedes dijeron que eran secundarios? Porque tienen un centro blanco y una corteza. Ajá, ¿cómo le llamamos? A la parte periférica oscura. Una Corona. Corona. Y a la parte clara, central. centro germinativo. Centro germinativo. ¿Sí? Fíjense bien. La linfa llega por los vasos linfáticos aferentes. La linfa llega a los vasos linfáticos por los vasos linfáticos aferentes. Llega por los vasos linfáticos aferentes. ¿Sí? Vacían la linfa en un espacio llamado seno. ¿Sí? Seno subcapsular, que está por debajo de la cápsula. Seno subcapsular. Y de aquí lo van a vaciar a vasos llamados senos corticales. De los senos corticales pasan y van a salir, va a salir esa linfa por los vasos linfáticos eferentes. Salen por los vasos linfáticos eferentes. ¿Qué creen que le haya sucedido a la linfa en el trayecto por el seno subcapsular, el seno cortical, los senos medulares? Se filtra. ¿Quién se va a filtrar? ¿La linfa? La linfa. ¿De qué la vamos a filtrar? ¿Qué le vamos a quitar?
Productos de desecho. Microorganismos. ¿De qué procesos? Infecciosos. Infecciosos, ¿verdad? Inflamatorios. Muy bien. ¿Qué otra cosa le vamos a quitar? Puede ser También células de patógenos. procesos neoplásicos, ¿no? Células neoplásicas, células neoplásicas. ¿Qué necesito tener en todo este trayecto pasando por el seno subcapsular, seno cortical, seno medular? ¿Qué tengo que tener? Linfocitos T. Muy bien. Linfocitos T, CD4, CD8. Necesito linfocitos B para transformarlos en ¿qué? Células plasmáticas, y necesito macrófagos para destruirlos. Necesito macrófagos para destruirlos. ¿Cómo sale la linfa? Por el vaso linfático eferente. Limpia. 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 Cuando son demasiadas las células cancerosas, no son destruidas. Pasan al vaso linfático eferente y de ahí a otros órganos, ¿verdad? Para desarrollar ¿qué? Un nuevo tumor, que sería la metástasis, ¿verdad? Ajá. Van a migrar células del riñón neoplásicas, ¿sí? Y ya llegando al nuevo órgano, ¿sí? Van desarrollándose más de estas, pero van contaminando a las demás para que las demás, las de hígado, por ejemplo, ¿sí? Empiecen a transformarse también en células neoplásicas hepáticas, ¿sí? Pero por eso cuando se hacen biopsias, encontramos en el hígado, por ejemplo, células de riñón. Y tú dices, ¿y qué hacen estas células de riñón aquí? Ah, es que migraron por la linfa y ahí desarrollaron, ¿sí? Ese tipo de tumor combinada con células de riñón y células hepáticas. ¿Sí? Hay de los dos tipos. Hay de los dos tipos. Y a veces estas migran a otro lugar y encontramos entonces de los tres tipos. ¿Sí? De aquí que el mismo patólogo diga, este es un tumor, el de hígado ya es un tumor secundario. ¿Por qué? Porque estoy encontrando células de riñón que no deberían de estar aquí, ¿sí? Y es un tumor neoplásico secundario, ¿sí? Ya de ahí, bueno, pues son las posibilidades de vida, ¿sí? Bien, así es como lo vemos histológicamente. Así es como lo vemos histológicamente. Nos va a sacar en 4 minutos, en 5 minutos, y nos volvemos a conectar 10 minutos más para terminar, ¿sí? Para terminar, porque no terminaríamos. Bien, así es un ganglio, miren. Aquí está la cápsula, aquí está la cápsula. ¿Esto qué sería? ¿Qué sería esto? La corteza. ¿Y qué sería esto? La médula. La médula. Por aquí, por la parte convexa, están llegando los vasos Aferentes. linfáticos aferentes. Y por aquí, por la parte cóncava, están saliendo, ¿quién? Los vasos linfáticos diferentes. Diferentes. Muy bien. La linfa llega y por los vasos linfáticos aferentes y son vertidos, ¿a dónde? A los senos subcapsulares. Y de aquí es vertida la linfa a los senos, ¿quién? Corticales. Y de aquí es vertida la linfa a los senos Medulares. medulares para salir por los vasos Linfáticos diferentes. Muy bien. Miren, aquí hay un folículo ¿qué? Primario. ¿Y estos son qué? Secundarios. 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 Todos estos son secundarios. ¿Sí?
Este ha perdido forma. Un terciario. Es un terciario. Es un terciario. ¿Queda claro? Así es como lo vamos a ver. Esta es la corteza. Esta es la corteza. Aquí es la corteza. Esta es la médula. Aquí se ven folículos secundarios. Aquí hay senos corticales. Vean, estos son los senos corticales. Estos son los senos medulares. Todos estos espacios que vemos aquí. ¿Sí? Senos corticales, senos medulares. Y bueno, pues no alcanzamos a ver los senos subcapsulares, también llamados senos marginales. A los senos subcapsulares también se les llama senos marginales. Senos marginales. ¿Sí? ¿Cuántos órganos linfáticos secundarios hemos mencionado? Dos. ¿Cuáles son? El vaso y los ganglios linfáticos. Muy bien. Vamos con el tercero. Las amígdalas. Vamos con el tercero, las amígdalas. Vamos con el tercero, las amígdalas. Ya habíamos mencionado que había 4 tipos de amígdalas. 4 tipos de amígdalas. ¿Sí? Vemos a las amígdalas faringeas. Algunos libros las llaman adenoides. Amígdalas faringeas o adenoides. Amígdalas faringeas o adenoides. Se encuentran en la parte superior y posterior de la nasofaringe. La parte superior y posterior de la nasofaringe. Ahí se encuentran las amígdalas faringeas, también llamadas adenoides. Aquí, en la parte lateral de la nasofaringe, está el orificio que comunica con el oído medio. ¿Cómo se llama ese órgano? Que comunica a la nasofaringe con el oído medio. Tubas uterinas o ¿Cómo que tubas uterinas? No, perdón, Son las trompas de Eustaquio, ¿no? Trompas de Eustaquio, perdón. Son las trompas de Eustaquio o tubas auditivas. Ahí en ese orificio encontramos a las amígdalas tubáricas. Encontramos a las amígdalas tubáricas. Encontramos a las amígdalas tubáricas. Tenemos en el istmo de las fauces, entre el pilar anterior y el pilar posterior, a las amígdalas palatinas. A las amígdalas palatinas. Entre el pilar anterior y el pilar posterior del istmo de las fauces, encontramos a las amígdalas palatinas. Y en la parte posterior e inferior de la lengua, en la parte posterior e inferior, Bien, habíamos dicho entonces que amígdalas faringeas,
amígdalas tubáricas, amígdalas palatinas y amígdalas linguales forman al anillo de Waldeyer. Al anillo de Waldeyer que ya habíamos mencionado en la faringe. ¿Sí? Este es una barrera importante para las vías respiratorias y digestivas. Para las vías respiratorias y digestivas. ¿Sí? Vamos a ver que esas amígdalas, aquí podemos ver a esas amígdalas Babo. palatinas. Apaguen por favor su micrófono. Apaguen por favor su micrófono. Vemos a las amígdalas normales y vemos una inflamación de amígdalas. Vean cómo se observan hasta ulceradas, ¿sí? Esto también lo hace la abuelita de forma local. ¿Qué hace la abuelita cuando ve unas amígdalas así en el hijo, en el nieto? Bueno, a mí con el tomate caliente me las tallaban. Ajá. O con bicarbonato. Con bicarbonato, ¿verdad? Con limón, muy Que bien. hiciera gárgaras de limón con miel. También. Ajá. O con ajo. Sí. Y bueno, en algunos de los casos funciona, en otros no, porque finalmente, pues no siempre son los mismos microorganismos, ¿sí? Pero bueno, es algo que se intenta hacer y que a la falta de médicos a veces en los pueblos, pues, se lleva a cabo y esto pues evita que se compliquen muchas de las veces. ¿Sí? Bien. Doctor, Sí, dime. yo tengo una duda. Hace como 2 semanas vi un video donde un chico a esa altura como que se presiona y le salen, vamos a decirle así, como tipo calcolitos de color verde. Pero la chica que está grabando dice que es un olor muy, muy, muy horrible. ¿Eso qué es? Bueno, de hecho, cuando queda ahí el alimento, esas bolitas de alimento llegan a infectar, a inflamar estas amígdalas. Por eso cuando se tallan estas con la gasa, el limón y todo esto, ayuda, y ayuda mucho simplemente a la limpieza. Al no haber ya alimento ahí, ¿sí? El proceso inflamatorio infeccioso cede de una forma drástica, ¿sí? Casi inmediata, ¿sí? Entonces, bueno, pues lo que hay ahí puede ser blanco, puede ser amarillo, puede ser verdoso, y no es otra cosa más que alimento que queda ahí impregnado, ¿sí? El médico simplemente lo que hace es mandar antibiótico desinflamatorio, y estos procesos se continúan por mucho tiempo. Cuando la abuelita dice, a ver, déjame darte una limpiada de anginas, ¿sí? Y elimina todo esto, les repito, la solución es casi inmediata. No olvidemos un poco este tipo de situaciones. Cuando ustedes sean médicos, no desconozcan esta parte de medicina tradicional que nos enriquece verdaderamente. Por ahí tenía yo un compañero, por decir algo compañero, ¿no? Porque era una de las personas que más me odiaba ahí en la escuela. De hecho, era el adjunto hace 31 años del grupo 3. Y este tipo comentaba una situación. Él era el tipo más escéptico, ¿no? Y cuando yo hacía este tipo de comentarios se burlaba, ¿no? Él empezó con algunos problemas digestivos y no cedía con ningún problema, con ningún medicamento, con ningún tratamiento. Por ahí él comentaba en una clase, es que mi mamá, mi abuela me decían, estás empachado, es que estás empachado. Ay, mamá, ¿cómo crees que yo como médico pueda yo creer en el empacho? Estás mal. Bueno, pues a tanto tiempo de tratamiento dice, bueno, ya, a ver, ¿cómo me van a curar del empacho? Lo curan y de forma inmediata evacúa, de forma inmediata mejora. Y entonces dice, es cierto que existe esa medicina tradicional que funciona, ¿sí?
Entonces, sí, lamentablemente, bueno, se sataniza mucho este tipo de situaciones y verdaderamente a mí me entristece, ¿no? Porque es una medicina tradicional basada en miles de años, ¿sí? Y muchas de ellas tienen un fundamento verdaderamente científico, ¿sí? Solo que hay que buscárselo, ¿sí? Hay que buscárselo, ¿sí? Bien. Histológicamente, fíjense bien, tanto las amígdalas linguales como las amígdalas palatinas presentan un epitelio que las cubre. Ese epitelio es el epitelio bucal, el plano estratificado con ortoqueratina. Tanto las amígdalas palatinas como las linguales presentan un epitelio que los cubre. Ese epitelio es un epitelio plano estratificado con ortoqueratina. Ese epitelio se invagina. Ese epitelio se invagina. Ese epitelio se invagina y forma esto que se conocen como criptas. Es aquí en estas criptas en donde queda acumulado el alimento. Ese alimento que puede ser eliminado a través de tratamientos mecánicos, limpiándolas. Las abuelitas lo hacen de una forma, pues, quizás poco efectivas, o bueno, no poco efectivas, sino más bien muy dolorosas, que sería a través de la gasa con limón, de la gasa con ajo, de la gasa con no sé qué tantas cosas, pero alcanzan a limpiar, y limpian esto. Al limpiarlo, todo el proceso inflamatorio infeccioso cede. ¿Por qué? Porque el alimento, los microorganismos se van quedando aquí adentro en estas criptas. De hecho, esas criptas se pueden observar a simple vista en una amígdala verdaderamente inflamada, infectada. Vemos cómo se parte esa amígdala en diferentes segmentos. Precisamente esa división que hace son precisamente las criptas. Dentro de ese epitelio encontramos estas estructuras. ¿Qué son estas estructuras? Ya las conocemos. ¿Qué son? ¿Qué son estas estructuras? Folículos. Son folículos. ¿Qué folículo es este? Secundario. Secundario. ¿Y este? Primario. Primario. ¿Qué sucedería si esto estuviera lleno de microorganismos, de alimento? ¿Qué pasaría con estos folículos? ¿Habría un proceso infeccioso? Sí, crecerían. Y habría un proceso inflamatorio, de alguna manera, manteniendo que el proceso infeccioso, ¿sí?, no llegue a más lugares. ¿Sí? Vemos por dentro del epitelio estos folículos primarios, secundarios, ¿sí? Igual puede haber terciarios, puede haber involución de estos, una degeneración de estos, ¿sí? Este es lo único que vamos a encontrar. De igual manera, en los secundarios, que son los activos, la corona, el centro germinativo, CD4, CD8, linfocitos B, células plasmáticas, lo mismo. ¿Y qué sucede a nivel? Fíjense bien, esta me la encontré en internet como una amígdala faríngea o tubárica. No puede ser, esta es parte del intestino, pero bueno, imaginemos que este epitelio que hay aquí es un epitelio respiratorio. ¿Cuál es el epitelio respiratorio? Cilíndrico pseudoestratificado ciliado con células calciformes. Efectivamente. En las amígdalas faríngeas y tubáricas vamos a encontrar cubriendo a estas amígdalas a ese epitelio. ¿Sí? Estas amígdalas faríngeas y tubáricas no tienen criptas. Y por dentro de ese epitelio seguimos encontrando
folículos primarios, secundarios, terciarios. Vamos a encontrar folículos primarios, secundarios y terciarios. Las amígdalas, faringias y tubáricas tienen un epitelio cilíndrico pseudoestratificado, ciliado, con células caliciformes que las cubre. Y tenemos dentro de ellas, no hay criptas, y por dentro de ellas tenemos a los folículos primarios, secundarios y terciarios. ¿Sí? Y por último, tenemos a los nódulos linfáticos que vamos a encontrar, en la submucosa del tubo digestivo, en la submucosa de tráquea y bronquios, en la submucosa de ureteros, vejiga y uretra. De hecho, por ejemplo, estos nódulos que se encuentran en la submucosa de tráquea y bronquios se llaman BALT, ¿verdad? Se llaman BALT, tejido linfático asociado a los bronquios. Tejido linfático asociado a los bronquios. ¿Cómo se llaman estos nódulos linfáticos en tubo digestivo? Se llaman GALT. GALT, tejido linfático asociado, ¿sí?, a lo que sería el tubo digestivo. Gástrico. ¿Sí? Y en relación al urinario, bueno, ya lo veríamos si tiene algún nombre, ¿sí? El viernes, porque mañana vamos a ver riñón nada más, y el viernes vamos a ver ureteros, vejiga y uretra. ¿Sí? Esto es tejido linfático. Y pues bueno, nos veríamos mañana, ¿sí? A las 11. Nos veríamos mañana a las 11. ¿Sí? Yo espero que los que se están conectando sean del grupo. Ya sorprendimos en el grupo 13 al menos a 3 personas que no eran del grupo. Por favor, sí les pido que mantengan esas contraseñas, ese ID, solo para el grupo. Quizás me vea egoísta, pero de verdad ustedes no saben todos los problemas que he tenido, ¿sí?, con los profesores, y que mandan de espías a los alumnos para provocarme problemas. Por favor, ¿sí?, no inviten a más gente a las clases, por favor. Ya lo habíamos quedado en la clase pasada con la propuesta de que si podían entrar los del 11, y les dije que no. En el 13